Mi nombre es Edgardo Peña y quiero compartir con usted unos breves pensamientos acerca de el porqué de educación cristiana y en particular el porqué de Bet Shalom. Hay una frase del señor C.S. Lewis que quiero compartir con usted que me pareció muy interesante. Dice así él: la educación sin valores es tan útil como parece, más bien como hacer al hombre un diablo más inteligente. Quiero compartir un par de ideas entonces sobre Bet Shalom. La primera de ellas es el porqué de su nacimiento, qué nos motivó a crear Bet Shalom y por ende, pues todo lo que de Bet Shalom se ha derivado en estos ya 21 años de trabajo. Por un lado, el entendimiento que llegó a nosotros es de algunas responsabilidades que la iglesia local había abandonado o todavía tiene abandonadas. La primera de ellas, por ejemplo, toda la tarea misionera, el trabajo misionero, y la iglesia lo delegó en agencias misioneras que todavía hoy funcionan. Además de eso, la iglesia local también abandonó o delegó mejor la formación de liderazgo, la formación de ministerio, y esta la puso en manos de institutos bíblicos diversos, que pues por lo menos quedó en manos de gente de Dios. Pero hay una tercera delegación, la más dramáticamente incorrecta que la iglesia ha hecho a lo largo de los años, y es el compromiso con la formación o con la educación formal de sus niños, con la educación en general de los niños, pero en particular con lo que podríamos llamar la educación formal. A causa de esto, nosotros hace 21 años pensamos en que deberíamos dar una respuesta a esta necesidad. Y entonces nos animamos a decir, vamos a ser de esos que van a proveer un espacio para la educación formal, para la estructuración formal de nuestros niños. Y así es como entonces nos atrevimos a dar este paso que es Bet Shalom. Finalmente lo que en ese momento pensábamos era todo lo demás se ha delegado en manos de gente cristiana, agencias misioneras, institutos bíblicos, pero la educación de los hijos se delegó en manos de la gente que ni camina con Dios. Y nos parecía que eso era semejante a algo así como si Israel en tiempos antiguos le hubiera entregado a los filisteos la formación de sus hijos. Así que ese fue el porqué inicial del nacimiento de Bet Shalom. Pero pasando un poquito más allá, hay una segunda idea que ya nos mete en el tema de educación cristiana. Creo que hay un tridente que debe funcionar y ese tridente lo compone familia, iglesia y colegio. En la medida en que estos tres operen en unidad, vayan en la misma dirección, eso va a proveer, creo yo, como un antídoto para evitar una vida dividida y una mente dividida en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, la realidad es que por un lado va iglesia, por otro lado familia, aunque la iglesia asiste a la iglesia, perdón, la familia asiste a la iglesia, pero por otro va a colegio. Así que en lugar de ser un tridente unido, lo tenemos todo separado. Separada iglesia de familia y separada familia de colegio también. Nosotros creemos que un colegio cristiano no es una burbuja, como algunos de pronto a veces lo desestiman, sino que un colegio cristiano es un centro de equipamiento, es una incubadora de líderes que salgan de Dios, que tengan la marca de Dios, es un ente que va a cooperar con los padres en la formación de sus hijos. Si logramos afianzar la unidad entre estos tres, iglesia, familia y colegio, emocionalmente, espiritualmente y en todos los sentidos, vamos a tener una generación mucho más sana, mucho más equilibrada y seguramente mucho más efectiva. Una tercera idea que quiero presentarle es la educación cristiana, creo, es la única que puede ser calificada o ser entendida como educación integral, porque es la única que le apunta a la totalidad de una persona. Cuando hablo de esto me refiero a lo siguiente: el ser humano es la suma de espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia. Nosotros somos seres esencialmente espirituales, espíritus que habitan en cuerpos. Entonces es muy importante que el centro educativo de nuestros hijos le provea a ellos experiencias espirituales correctas, porque finalmente en todo centro educativo se le proveen experiencias espirituales de diferente orden y en diferentes formas, algunas de ellas disfrazadas, encapsuladas, no tan evidentes. Bien dijo un pensador cristiano que toda cultura ha sido en su origen un culto. Nosotros entonces necesitamos alterar el culto
en la vida de personas y en la vida de comunidades especialmente, hacer algo allí para que una cultura, en este caso nuestra cultura, pueda ser transformada, que es un profundo anhelo de la iglesia hoy en Colombia. Creo que solamente un colegio cristiano entonces puede proveer educación integral de calidad, porque es el único que va a poder atender a la integralidad del individuo, espíritu, alma y cuerpo. Y además creo que es el único o los únicos, un colegio cristiano, que pueden proveer una formación que tenga estas bases, estos pilares, que a partir de una experiencia espiritual con Dios y a partir de la impartición de valores y a partir de la impartición de una cosmovisión bíblica, se pueda entonces brindar una formación intelectual de alto nivel. Hay un mito por allí, y es un mito, que un colegio cristiano necesariamente tiene que ser académicamente de bajo nivel o de un pobre nivel o malo. Eso no es cierto. Y en el caso nuestro, las pruebas del ICFES y diferentes pruebas lo demuestran, que estamos en el nivel muy superior, como lo califican ellos, en las pruebas estándar saber y las demás. Y me parece que eso es coherente con todo lo que una educación cristiana debe proveer. Una última idea tiene que ver con el eslogan que tenemos en Beth Shalom. Decimos que formamos líderes con visión de reino. Cuando hablamos de reino, para tomar un poquito la frase de adelante hacia atrás, estamos hablando del gobierno efectivo de Dios sobre individuos y sobre comunidades enteras. Nosotros queremos que la gente conozca al Dios de los modelos, modelos para todo campo de la vida de comunidades enteras. Cuando hablamos de visión, que es la otra parte del componente de nuestro eslogan, inicialmente nos referimos al sueño de Dios para cada persona. Visión es soñar ese mismo sueño. Pero hay otras formas como podemos entender visión. Es también la proyección en el tiempo de lo que una persona verdaderamente es. Cómo lo que es en su interior ya se proyecta a través del tiempo. Una visión también, o una forma diferente que le puedo proponer a usted es la muestra visible de la identidad de una persona expresada en un movimiento hacia adelante de esa persona, en acciones de vida que la proyectan hacia el cumplimiento del sueño de Dios. Pero en el caso concreto de Beth Shalom, nosotros queremos que esta sea la visión que ellos tomen, que al hacerse mayores, nuestros estudiantes vean su existencia como la respuesta que Dios da a algún problema en su tiempo, que vean su existencia como la solución que Dios está dando a alguna necesidad en su generación, que se vean a sí mismos, que vean su propia existencia como la materialización de una idea divina que cambia para bien su entorno y a quienes le rodean también. Hablamos también de liderazgo, de líderes. Nos referimos a gente que viene de Dios y que está preparada para gestionar el cambio. Nos referimos a gente que viene de Dios e influye en su entorno para bien. Nos referimos a gente que aplica los modelos de Dios en los diferentes ámbitos en los que ellos vayan a moverse y que traen a través de esa aplicación los beneficios, la bendición de Dios que resulta de observar los modelos de Dios en cualquier ámbito. Y la otra palabra, la bella palabra, formar, formamos, formación. Nosotros hablamos de formación refiriéndonos al proceso a través del cual orientamos y acompañamos a cada niño para que descubra quién es y para que entienda su propósito de existencia. Hablamos también del proceso a través del cual orientamos y acompañamos a cada niño para que se mueva en la vida en concordancia con su verdadera identidad, lo que Dios dice de él. Y además, cuando hablamos de formación, en realidad estamos hablando del proceso a través del cual acompañamos, apoyamos, pero también empoderamos a cada niño a través de su camino para que tome su forma, la adecuada, la correcta, su forma en Dios y para que sea en todo quien debe ser en la vida. Escúcheme bien esta palabra. No estoy diciendo que sea lo que debe ser en la vida, sino que sea quien debe ser en la vida. Con estas ideas, quiero presentar ante usted el porqué de Beth Shalom y el porqué de educación cristiana de una forma muy simple. Déjeme decirle esto para cerrar. Dice nuestro querido rector que la presión de los compañeros y el impacto de la cultura influyen para bien o para mal en la mente y el corazón de los niños. Así que yo le preguntaría, como decía el institucional que teníamos en televisión hace tiempo, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Y una cosa más para cerrar.
Educación cristiana es una respuesta que la gente de Dios le brinda a un mundo oscuro y necesitado, porque le provee a ese mundo oscuro y necesitado, a comunidades enteras, soluciones únicas a sus necesidades. Gracias por su tiempo. Espero que esto le ayude a entender bien por qué usted debe tener a su hijo en un colegio que practique, que viva, que se mueva en la línea de lo que decimos que es educación cristiana.